En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy domingo, 3 de abril del año 2022, domingo quinto de Cuaresma o inicio de la quinta semana de Cuaresma. El color litúrgico es morado. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada del Salmo 42, versículos del 1 al 2. Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre injusto y malvado, tú, que eres mi Dios y mi defensa. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 43, versículos del 16 al 21. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Estos versos del profeta Isaías que hablan de lo que vendría siendo la salida del cautiverio de su pueblo por Babilonia, que son el contexto original en el que se hace esto. Pero si nosotros lo actualizamos a nuestro tiempo, al tiempo que estamos viviendo, a este tiempo de gracia, vemos que esto es vida. ¿No lo notan? Voy a realizar algo nuevo. El pasado tuvo su función. El pasado nos dio una formación para la cual estamos llegando hoy. Pero no nos debemos quedar ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces. Todo lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo. Recuerden que el agua es vida. El agua es fecunda. El agua llega, riega, hace una función de fecundar para que nazca el árbol, para que la hierba permanezca y esos elementos sirvan como alimento a la naturaleza. Y dentro de la naturaleza está el hombre. ¿De qué agua se refiere aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Nos está prefigurando este tiempo de gracia, este tiempo en el que nosotros debemos estar atentos. Si nos sentíamos áridos, si nos sentíamos en el desierto desolados, el agua ha llegado. Esa agua que viene, revivifica nuestro espíritu y nos da ese sentido nuevamente de vida. Ese es como debemos de entender este caminar, estos versos que Isaías nos pone, que la iglesia nos pone el día de hoy para estos tiempos. Correrá agua en el desierto y ríos en el yermo para apagar la sed de mi pueblo escogido. De la segunda lectura
La tomamos de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo, de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado yo ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Creo que el texto habla por sí mismo. Pablo, en su conversión de ser ese fariseo que perseguía a los seguidores del camino, a los primeros cristianos, a los que seguían la fe y la enseñanza de Jesús, está hablando por muchos de ellos y por muchos de nosotros. Todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros teníamos antes? ¿Qué es lo que Pablo tenía antes? Pablo tenía dos cosas muy importantes. La ley que lo consideraba todo para poder ser justificado ante Dios. Y lo segundo que era, las cosas que el mundo en un momento dado le estaban dando. Para nosotros, en este tiempo de gracia, ¿qué es lo que debemos de dejar? ¿O qué es lo que era valioso para nosotros antes de conocer a Cristo? Esas meditaciones son las que tenemos que hacer nosotros solos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Todo lo dejó. ¿Por qué? Porque Cristo lo conquistó. Jesús lo conquistó. Él platicó con él en Damasco. Hay que recordar que cuando llegó, vio esa gran luz, oyó esa voz y a partir de ahí él quedó, dice el texto, fue tirado. Se le cayó su gran mundo. A lo mejor para nosotros todavía no lleguemos a una conversión como la que tuvo Pablo, pero estamos en el camino. Estamos conociendo a Cristo. Estamos empezando a ver cuáles son las cosas valiosas que después de conocer a Cristo en realidad tenemos. Cristo prácticamente nos los da todo. ¿Hay un sufrimiento? Sí, por asemejarnos a Él. ¿Y cuál es el sufrimiento? El mismo sufrimiento que tuvo Jesús y los discípulos y los apóstoles por seguir su fe. Ser profetas en tierra propia. No ser escuchados por nuestros propios hermanos. Ser señalados por ser diferentes. Sin embargo, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Palabras de Pablo. Palabras que todavía deben de resonar en nuestro corazón. Y por último nos dice, y esto es
algo muy interesante. No olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Hermanos, hay que recordar, nadie va al Hijo si el Padre no lo ha llamado. Eso nos lo dice Juan en su Evangelio. Nadie va al Hijo si primero Dios no ha sembrado su semilla en nosotros. Jesús es ese agua, ese torrente de agua que nos acaba de decir hace un momento Isaías en su lectura, ese torrente de agua para ese desierto que probablemente muchos de nosotros tengamos. Pero ahí está la semilla que Dios ya sembró. Démosle alimento a esa semilla con esa agua de Jesucristo, con esos ríos que probablemente tengamos que dejar correr en nuestro desierto, en nuestro corazón, para poder seguir, como dice Pablo, hacia adelante en busca de la meta y del trofeo que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primer piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores empezaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. El que tire la primer piedra, que sea el que esté libre de pecados. Esa es la respuesta que Jesús le da a aquellos que acusaban a la mujer. ¿Cuántos de los que estamos ahorita escuchando y viendo realmente hacemos o podemos hacer esta reflexión con nuestra vida? Todos somos acusados. Todos en un momento dado hemos quitado nuestros ojos de Dios. Hemos pecado. Hemos caminado por otras sendas que no sean las que Dios nos puede mostrar. Y más hoy que el Evangelio Jesús nos haya indicado. En las dos lecturas anteriores nos habla de ese río de agua que ha de venir. Estoy haciendo algo nuevo, dice Isaías. ¿No lo notan? Pablo nos dice
todo lo que yo consideraba de valor, lo dejo por Cristo Jesús. Y no es porque lo haya conseguido, sino porque sigo en el camino luchando por esa meta, luchando por ese trofeo que Dios me tiene en el cielo, porque Dios es el que me ha llamado y es Cristo el que me está indicando el camino. Cristo es la semilla. Sin embargo, muchos de nosotros, así como esta mujer y así como la ley de Moisés prescribe, tenemos miedos. Tenemos miedo de ser apedreados por nuestros hermanos que nos acusan, que desconocen el amor que Dios me tiene reservado, el amor que Dios me está dando y que me está cobijando. Al ser presentados dentro de nuestras fallas, al ser presentado por nuestras fallas ante el gran tribunal, el día que tengamos que rendir nuestras cuentas, vamos a llegar así. Tuviste un tiempo de gracia, nos va a decir el gran tribunal, nos va a decir Dios, nos va a decir Jesús. Tuviste un gran tribunal, pero también tuviste una gran oportunidad de redimirte, de ser salvado. Tuviste un tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia. Si nos reconocemos, así como esta mujer que estaba esperando el resultado de la ley, ante el juicio de Jesús, Jesús le dice, muy bien, hermanos, la ley dice eso, pero ¿qué les dice el corazón? ¿Qué dice la ley de Dios? No la ley de Moisés. ¿Qué dice la ley de Dios? Si amas a tu hermano, ayúdalo, corrígelo. Si te amas a ti mismo, corrige tu camino. Obsérvate en tus acciones. Obsérvate en tu corazón y corrige. Siempre estamos en ese tiempo de gracia de acercarnos a Jesús y más hoy, en este tiempo. Porque a través de esta lectura, a través de estos versos de Juan, nos estamos viendo que Jesucristo no nos condena por nuestras fallas. El hombre sí, Jesús no. Pero ¿cuál es la condición? No vuelvas a pecar. Mantén tus ojos en Dios. Mantén tus ojos en el Evangelio. Sigue sus pasos, sigue sus caminos. Tendrás algún que otro tropiezo, pero sabes que te puedes levantar porque ahí está el agua viva que Jesús es. Deja las cosas del mundo, deja lo que considerabas valioso y ve, así como Pablo, tras esa meta, tras ese trofeo que está en el cielo, porque Dios nos las tiene reservadas. De la oración colecta, el día de hoy, domingo 3 de abril del año 2022, domingo quinto de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C. Señor, te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.